¿Cómo están? Vamos a resolver el ejercicio 13b. Dice, utilizando el método de Sarrus, calcula el determinante de las siguientes matrices. Muy bien, ¿cómo se aplica el método de Sarrus? Para calcular un determinante de orden 3 podemos tener en cuenta lo que sería el método de Laplace. Si no, tenemos esta regla que es mucho más sencilla. Entonces, si tenemos una matriz de orden 3, podemos aplicar la regla de Sarrus, que tiene una serie de pasos. Entonces, a los elementos del determinante, fíjense que nosotros queremos sacar el determinante de una matriz de orden 3. Vamos a copiar debajo de ese determinante la primera y la segunda fila. Luego lo que vamos a hacer es la suma de los productos de los elementos de la diagonal principal y las que son paralelas a la misma. Y le vamos a restar la suma de los productos de los elementos de la diagonal secundaria y las paralelas a la misma. El determinante de la matriz A, fíjense en la consigna, esta es nuestra matriz de orden 3. Vamos a calcularlo aplicando regla de Sarrus. Entonces, vamos a copiar lo que serían los elementos de la matriz, que eso lo podemos observar en las primeras filas, que serían las 3 primeras filas. Luego lo que hicimos fue volver a copiar la primera fila, fíjense, y la segunda fila. Ahora bien, lo que queremos es determinar la diferencia entre la suma de los productos de los elementos de la diagonal principal y las paralelas a la misma con lo que sería la suma de los productos de los elementos de la diagonal secundaria y las paralelas a la misma. Muy bien, entonces, si bien puede parecer un poco complicado, una vez que copiemos la primera fila y la segunda debajo de la tercera, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un color y vamos a unir los numeritos de la diagonal principal. Acuérdense que la diagonal principal estaba conformada por aquellos elementos donde el número de fila coincidía con el número de columna. Este sería el elemento que se ubica en la primera fila, primera columna, este en la segunda fila, segunda columna, y este se ubica en la tercera fila, tercera columna. Fíjense, los unimos. Luego vamos a marcar con el mismo color los elementos que se ubican en las diagonales paralelas a la diagonal principal. Entonces, fíjense, conecto este 1 con este 1 y este 1 con este elemento que sería el 1. Y la otra diagonal que es paralela a la diagonal principal sería esta, que es 0, 0 y 1. Luego, ¿qué voy a hacer? Veo dónde está la diagonal secundaria. La diagonal secundaria, fíjense que es al revés de lo que observamos con la diagonal principal. Y es esta que hemos marcado en verde. Entonces conectamos esos numeritos y luego marcamos las diagonales que son paralelas a esta diagonal secundaria. Muy bien. Una vez que ya hicimos esto, nos va a ser mucho más fácil aplicar reglas de Sarrus. Entonces vamos a hacer la suma de los productos de los elementos de la diagonal principal y las paralelas a la misma, que en este caso le hemos marcado con rojo. Fíjense, 1 por menos 1 por 1, ¿cuánto es menos 1? 1 por 1 por 1, ¿cuánto es 1? 0 por 0 por 1 es 0. Entonces vamos a sumar esos elementos. Y le vamos a restar, ¿qué cosa? La suma de los productos de los elementos de la diagonal secundaria y las diagonales paralelas a la misma. ¿De dónde sale este 0? De hacer 0 por menos 1 por 1. O sea, 0 por menos 1 por 1, ¿cuánto es? 0. Más, ¿qué cosa? 1 por 1 por 1, que sería 1. Le sumo un 1. Más 1 por 0 por 1 es 0. Muy bien, entonces ahora resuelvo. Fíjense que acá tengo menos 1 más 0, que me quedaría 0. Menos, acá que teníamos la suma de los productos de la diagonal secundaria y las paralelas a la misma, me quedaría 1. 0 menos 1 es menos 1. Veamos la matriz D. La matriz D
es de orden 3 y podemos visualizar sus elementos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular el determinante de esta matriz. Fíjense que ponemos, estas barritas hacen referencia al determinante de una matriz. Muy bien, entonces encerramos entre barritas los elementos de esa matriz y ¿qué hacemos? Volvemos a copiar la primera fila y la segunda fila debajo de la tercera. El principal, fíjense que sería este en verde. Luego tenemos lo que serían las diagonales paralelas a la diagonal principal. Una es esta y la otra sería también en color verde que hemos marcado. Luego identificamos la diagonal secundaria. Fíjense que la hemos marcado en azul y las diagonales paralelas a la diagonal secundaria. ¿Qué vamos a hacer? Entonces la suma de los productos de los elementos de la diagonal principal, y las paralelas a la misma. Acuérdense que es suma de productos. Entonces 2 por 0 por 2. ¿Cuánto nos queda? 0. Más 1 por 1 por menos 1. Si yo hago el producto acá, ¿cuánto me queda? Menos 1. Entonces sería más menos 1. Más menos 1 por menos 3, ¿cuánto me queda? 3. Por menos 5 me queda menos 15. Entonces sería más menos 15. En definitiva me quedaría 0, menos 1, menos 15. ¿Y qué tengo que restarle? La suma de los productos de los elementos de la diagonal secundaria y las paralelas a la misma. Para ello, ¿qué vamos a tener en cuenta entonces? Menos 1 por 0 por menos 1, ¿cuánto es? 0. 2 por 1 por menos 5, ¿cuánto sería? Menos 10. 1 por menos 3 por 2, ¿cuánto sería? Menos 6. Entonces, menos 16 más menos, acá sería menos 1 menos 15 sería menos 16. Menos 16. Entonces me quedaría menos 16 más 16, que sería 0. El determinante de la matriz D es 0.